Hola, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes y saludarles. Espero que te encuentres bendecido, que en este inicio de semana Dios pueda bendecirte en todas las áreas de tu vida, que seas próspero. Ministerios Cristo por su Mundo te da la bienvenida y el título que he preparado para la enseñanza de este día, para el mensaje de reflexión de este día, lo he llamado ¿Por qué adoramos? Yo creo que es un tema de bastante importancia el saber por qué rendimos adoración a nuestro Dios. Hay diferentes tipos de adoración. Hay adoración por medio de un cántico, por medio de la obediencia, por medio de compartir su palabra. En fin, hay distintos tipos de adoración y hoy vamos a ver cuál es la raíz de la adoración y el por qué debemos adorar. Comenzamos. ¿Por qué adoramos? Es una pregunta que a lo mejor alguna vez te la has planteado. Y dentro del reino de Dios, dentro de las personas que hemos decidido confiar o seguir a Dios, es muy importante conocer el porqué de la adoración. A lo mejor alguna vez te has encontrado en la iglesia cantando un himno, un cántico, haciendo lo que sea que hagan en el lugar donde asistas, pero siempre enfocado a la adoración a Dios. Y fíjate, algo que habla la escritura en el libro de Mateo 6:33, en el evangelio de Mateo 6:33, dice: mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos estaba diciendo aquí que lo único importante es enfocarnos en buscar el reino de Dios y todo, y cuando la Biblia dice todo, lo engloba exactamente a lo que está diciendo ahí, no es simulativo, no es figurativo, es literal. Cuando dice todo, es todo. Entonces la escritura dice: mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es el reino de Dios? Si Dios nos está diciendo que busquemos su reino y todo va a venir por añadidura, la pregunta es: ¿qué es el reino de Dios? Muchas veces confundimos el hacer la voluntad de Dios, el tener una comunión con Dios, el leer la palabra de Dios, lo confundimos con el reino de Dios, y es parte de, pero no es un todo, no es la totalidad. Porque si fuera así, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que el día que estés delante de la presencia de Dios, tú vas a estar compartiendo la Biblia, vas a estar predicando el evangelio, vas a estar orando, vas a estar ayunando? Seremos espíritu y estaremos delante de la presencia del Padre, y ya no habrá que predicar más, no habrá que leer más la palabra, porque el autor estará delante de nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: mas primeramente busca el reino de Dios? El reino de Dios no podemos minimizarlo a solamente leer la palabra o a solamente orar, porque te lo repito, cuando estemos delante de la presencia de Dios, eso ya no lo vas a hacer, mi amado. Jesús, cuando estuvo delante de Poncio Pilato, él le dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El evangelio de Juan 18:36. Pero entonces, cuando Dios nos habla de que su reino no es de este mundo, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar el reino de Dios. Y fíjate, te voy a leer un versículo que está en el libro de Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, y los formé y los hice. Cuando Dios te creó a ti y a mí, cuando Dios dio las instrucciones para que nosotros fuéramos creados, en un inicio tú y yo no fuimos creados para predicar el evangelio, no fuimos creados para orar, no fuimos creados para ayunar, fuimos creados para adorar a Dios, para alabar su nombre, para darle gracias, para estar todo el día delante de su presencia, agradeciéndole, alabándole, exaltándole, reconociéndole. Para eso fuimos creados tú y yo. Y te quiero ilustrar, ya pasada esta introducción, te quiero ilustrar con un pasaje que está en la escritura, en el libro de Lucas, en el evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 19 al 11. Los voy a leer y los vamos a ir explicando como es costumbre. Es la historia de 10 leprosos que son limpiados. Si ya tienes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a leerlo, por favor. Lo voy a leer en la versión Reina Valera.
Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿De qué? De su lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero. Fíjate la palabra que menciona aquí: extranjero. Y él le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Qué hermosa historia. Cuando estas personas leprosas vieron a Jesús, vieron la oportunidad de recibir un milagro. Hay mucha diferencia entre un milagro y una sanidad. Ellos no venían buscando una sanidad, ellos venían buscando un milagro. Tú recibes una sanidad cuando te duele la cabeza, cuando tienes una gripe, cuando tienes un dolor en el cuerpo y alguna persona ora por ti o tú le pides a Dios y recibes una sanidad de tu cuerpo. Pero recibir un milagro es diferente. Recibir un milagro, puedes ver a un ciego que recobra la vista, puedes ver a un cojo caminar, puedes ver a un muerto levantarse, puedes ver a una persona que ha sido drogadicta durante muchos años, adicto a la heroína, a una jeringa, y que de pronto lo ves predicando la palabra de Dios. Puedes ver a un matrimonio que todos decían: este matrimonio ya no tiene salvación, no tiene restauración, y lo ves restaurado. Dios manifiesta sus milagros en muchas ocasiones y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos sido testigos de la manifestación de un milagro. Estos leprosos venían buscando un milagro y cuando vieron a Jesús dijeron: es mi oportunidad de recibirlo, es mi oportunidad de obtener. Fíjate, eran unas personas grandes y antes en el antiguo Israel, cuando una persona era leprosa, eran apartados de la sociedad a las orillas de las comunidades y tenían que ir con una campana gritando que estaban contagiados, que eran leprosos. ¿Te imaginas el rezago que se acumuló en el corazón de esas personas, el desprecio que tenían esas personas que tenían que ir gritando que eran leprosos y todos los que le veían se alejaban de ellos? Estaban viviendo en una soledad, en un desprecio, como muchas veces tú y yo nos hemos sentido, que a veces somos despreciados por nuestros padres, a veces puede ser que hayas sido despreciado por tu pareja, que hayas sido menospreciado en tu trabajo, que hayas sido menospreciado en cualquier situación, pero ahí estaban esos leprosos y cuando vieron a Jesús, ellos decidieron gritar, no importando lo que la gente les decía, no importando lo que los demás iban a decir, porque muchas veces nos preocupa qué es lo que los demás van a decir cuando queremos recibir un milagro de parte de Dios. Y dice que ellos se acercaron y fíjate, Jesús no les dijo, ni los tocó, ni les dijo: los voy a sanar. Les dijo: id y mostrarse a los sacerdotes de su pueblo. Y mientras iban, fueron sanados. Ellos fueron sanados mientras obedecían la palabra de Dios. Jesús les dijo: id, y obedecieron. No cuestionaron, obedecieron y fueron. Y mientras iban, fueron sanados. Recibieron el milagro mientras obedecían la palabra de Dios. Quizá no hemos recibido el milagro que estamos buscando porque no hemos obedecido lo que dice la palabra de Dios. Cuando estos leprosos iban y fueron limpiados, de ellos solamente uno volvió y dice la Escritura que fue un extranjero. Ni siquiera fue una de las personas de su propio pueblo, porque el que volvió era un samaritano. Era una persona que era despreciada incluso por los judíos, los samaritanos, pero fue el único que volvió. Esto nos enseña que muchas veces los que conocemos a Dios, los que nos creemos hijos de Dios, nos creemos merecedores de todos los milagros. Ellos no regresaron porque se creyeron merecedores del milagro que habían recibido. Pero en una persona que hubo humildad, regresó para agradecer a Jesús. Cuando él regresa, le dice Jesús: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué no fueron 10 los que fueron limpiados? Pero solamente este extranjero regresó. Y dice que al momento de regresar, llegó y se postró a los pies de Jesús,
dándole gracias, alabando su nombre, bendiciéndole por el milagro que habían recibido. Esto nos enseña, querido amigo, que el agradecimiento que tú tienes hacia Dios hace que te postres a sus pies. Cuando tú eres agradecido con Dios, eso va a hacer que tú tengas un espíritu humilde, un espíritu agradecido y que sobre todo tengas un espíritu de adoración. Porque la Escritura dice, entrad por mis puertas con acción de gracias. Cuando tú quieres entrar a la presencia de Dios, debes de entrar con humildad, con acción de gracias como lo hizo este leproso. Recibió su milagro mientras obedecía. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha sanado. Dios nunca le podrá decir a un orgulloso que se levante, porque el orgulloso nunca estará postrado ante los pies de Jesús. A veces el orgullo nos hace hacernos indiferentes ante las personas que nos han querido dar el mensaje de la palabra de Dios. Creemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios métodos, por nuestros propios medios, podemos obtener lo que deseamos de parte de Dios. Aquí estaban estos leprosos. Ahora quiero leerte un salmo. Es el Salmo 28:7 y dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico lo alabaré. Cuando una persona ha recibido un favor de parte de Dios, esa persona se muestra agradecida y siempre va a adorar a Dios. El salmo que yo te leía, el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Una persona humilde, una persona que quiere entrar a los atrios de Dios, va a entrar primeramente con alabanza y con agradecimiento. Lo que te decía a un inicio, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es precisamente la alabanza, la adoración, el que tú seas agradecido. Eso es lo que te va a introducir en el reino de Dios. No el que tengas mucho conocimiento de la Biblia. Eso no te hace una persona humilde para Dios. Jesús dijo, el día de mañana diréis, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Fíjate bien cómo, a pesar de que haya personas que puedan practicar los milagros, que puedan hablar en el nombre de la palabra de Dios, eso no significa que Dios esté con esas personas. Como te lo he dicho en otros videos, a Dios se le lleva en las acciones y en el corazón, no tanto en los labios. Ahí estaban esos leprosos que habían recibido su milagro, pero solamente uno que tuvo un corazón humilde, uno que decidió postrarse delante de la presencia de Dios, fue el que Dios reconoció. De los 10 leprosos solamente Jesús reconoció a uno. Este es un hecho grandísimo, pero en ocasiones nuestro orgullo no nos deja ver los hechos tan grandes que practicó Jesús. Creemos que el logro más grande que ha recibido el ser humano es llegar a la luna, y el logro más grande del ser humano no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios pisó la tierra. Eso es lo que nosotros debemos de reconocer. Quiero concluir haciéndote una pregunta. ¿Con cuál de estos leprosos te identificas tú? ¿Con el que volvió o con aquellos que no regresaron a honrar el nombre de Dios? ¿Has sido agradecido a Dios con lo poco o con lo mucho que tienes? ¿O a pesar de lo que tienes, no has regresado para darle gracias a Dios? Recuerda siempre tener un corazón agradecido, porque es lo que te va a abrir las puertas del reino, como dice el Salmo 104. Entrad por mis puertas con acción de gracias. Las personas que deseen buscar el reino de Dios y recibir su justicia y todo lo demás venga por añadidura, deben de entrar con acción de gracias, con un espíritu humilde, y debes de ingresar sobre todo con cántico, alabanza en tu boca. Es por eso donde radica la importancia de la alabanza, la importancia de la adoración. Ahí en tu lugar donde tú estés terminando este mensaje, yo te propongo que tú pongas una alabanza, la que más te guste a ti, la que más ministre tu corazón,
y que se la dediques a Dios. No precisamente tiene que ser de tu agrado, porque recordemos que la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Dios. No nos tiene que gustar a nosotros, le tiene que gustar a Dios, y a Dios le va a agradar siempre y cuando tú se la ofrezcas con un corazón dispuesto. Espero que este mensaje haya bendecido y edificado tu vida. No te olvides siempre de poner alabanza, de alabar a Dios, de darle gracias en todo momento. Es lo que te va a hacer estar cercano de Él todos los días, y lo que va a hacer que te introduzcas a su reino. Que Dios te bendiga en todos los aspectos de tu vida, y nos vemos en el próximo video.